Saludos. Vamos a la exposición del mensaje esta mañana. La exposición está en consonancia con el tema que fue expuesto el domingo anterior, cuando planteábamos las 4 grandes acciones de la iglesia en las cuales queremos empeñar nuestro mejor esfuerzo, de acuerdo con lo que Hechos 2:42 dice allí. Hoy reflexionaremos sobre la primera de esas acciones, ser una iglesia de la palabra. Ser una iglesia de la palabra en nuestro tema. Solo a modo de plataforma de nuestro tema, cito el capítulo 6, versículo 7 de Hechos, que dice: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. Y aún, agrega el texto, muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Tiene que ver con el anuncio de la palabra. Pido al Espíritu Santo que dirija mi meditación y exposición de la palabra en esta ocasión y que sus vidas sean edificadas por ella. Así lo pido en el nombre del Señor. Amén. Somos una iglesia de la palabra y por la palabra me refiero a las Sagradas Escrituras, más conocidas como la Biblia. Durante muchas décadas a los cristianos se nos ha conocido como la iglesia del libro. Así se nos ha dicho, la iglesia del libro. Nuestra fe tiene su fuente en las escrituras bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo anuncia lo que viene en el Nuevo Testamento y este es a su vez el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los cristianos le llamamos a la Biblia la palabra de Dios porque tenemos la convicción de que ella es la palabra que Dios dirige al ser humano de todos los tiempos y en todos los lugares del orbe. Para nosotros, en el Centro Cristiano Internacional, la Biblia no contiene la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. Y ella nos guía hacia aquel que da vida plena y definitiva, es decir, vida eterna. La Biblia es el Logos de Dios. Logos es la palabra griega con que se designa el término en español, palabra. Teológicamente, Logos es la palabra manifestada, palpable y revelada por Dios a la humanidad. Jesús es el Logos, la palabra de Dios manifestado a los hombres y a las mujeres. La Biblia es Logos porque es la palabra manifestada al ser humano. Toda la revelación acerca de Dios ya está dada en la palabra de Dios. Nosotros no recibimos revelación de la palabra, sino que somos iluminados para comprender la revelación de Dios en las escrituras bíblicas. Recibimos iluminación acerca de la revelación. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, lo hacemos como quien mira un libro en la oscuridad y de pronto se enciende un foco que nos dirige a un texto bíblico y entonces se nos abre a la comprensión y al entendimiento. Iluminación. Este es el término clave. Esa acción de iluminarnos el conocimiento de Dios a través de la Escritura es una acción que lo hace el Espíritu de Dios. Es una acción hecha por el Espíritu Santo de Dios. En la palabra de Dios está el consejo de Dios, los principios que rigen la fe y conducta de los creyentes, y en ella está el conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios y cuál es su plan de salvación para la humanidad. Por lo tanto, para los cristianos evangélicos, la Biblia y solo ella es nuestra norma de conducta y fe. Nuestra vida está desafiada siempre a ser como la palabra de Dios nos dice que a Dios le agrada. Está allí en las Escrituras. Dios no abrió un camino para considerar que podríamos regir nuestras vidas por cuestiones de tradiciones o por cuestiones de razón humana, aunque haya riqueza de pensamiento en ellas. Somos el pueblo del libro, somos la iglesia de la sola Escritura, somos la comunidad de la palabra de Dios. Eso somos. Y ahora, de cara a los tiempos nuevos y difíciles que vendrán, la iglesia responderá a la palabra de Dios y solo ella normará nuestra fe y conducta. Advierto que por esa fidelidad a la palabra, desde siempre los cristianos hemos sido perseguidos, martirizados a través de la historia y en distintos escenarios del mundo por la fidelidad a la palabra. Les llamo
en esta mañana a crecer en su compromiso con la palabra de Dios como única regla de fe y de conducta. Y para ello debemos cumplir con deberes que explico de seguido. Hay 4 deberes que tenemos frente a la palabra de Dios. El primero es que debemos usar la palabra bien. Insisto, debemos usar la palabra bien. El apóstol Pablo en su carta a 2 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 15, allí él pide: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. La versión antigua de la Reina Valera lo dice bellamente así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Tratándose de la palabra de Dios, todos debemos tener un gran sentido de responsabilidad en el uso recto del texto bíblico, entendiendo que la Biblia explica la Biblia. Es decir, que el mejor recurso para interpretar la Biblia es la abundancia de referencias que la Biblia tiene entre sus diversos textos para explicarse a sí misma. Mi propia experiencia me dice que las interpretaciones extremas tienen la tendencia a desviarnos de un sabio uso de la Escritura. Desde los inicios de la fe cristiana ha habido siempre corrientes de interpretación que desvían a los creyentes de las sanas enseñanzas y los hacen andar por doctrinas antojadizas. A eso Pablo le llamó en 2 Corintios 4:2 adulterar la palabra de Dios. Y eso abunda también, por supuesto, en nuestros días. San Pablo instruye a los creyentes de Corinto diciéndoles así: y los espíritus de los profetas, de los predicadores, están sujetos a los profetas, a lo que ha sido ya predicado. Allí en Corintios 1, el capítulo 14, verso 32. Creo que los predicadores de la palabra estamos sujetos a lo ya predicado en las Escrituras. Si el mensaje no es bíblico, no puede ufanarse de ser una palabra de Dios que se vaya a exponer. Charles Spurgeon, el gran predicador, decía que la palabra de Dios no ha sido confiada a los ministros de Dios para divertir o para que diviertan a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino que para conquistar sus almas para Jesús. El camino más correcto en la interpretación de la palabra es el más sencillo, el que responde a una especie de sentido común. Cuando de obediencia se trata, por ejemplo, no hay un sentido figurado, sino un sentido sencillo y directo. Es decir, obediencia en la Biblia es obediencia. Ese es el camino sencillo. Animo a todos a que su lectura de la palabra de Dios sea con propósitos cristocéntricos, es decir, que ello nos encamine a conocer y a imitar a Cristo como hombre nuevo, como creación perfecta. Ya sabemos que el mensaje central de Jesús fue el reino de Dios y nuestro mensaje no debe ser distinto. Predicamos a Jesús y lo que Él predicó. El segundo deber es: debemos apegarnos a los fines de la palabra de Dios. El apóstol Juan, al estar concluyendo su primera carta, declara en el capítulo 5, verso 3 lo siguiente. Dice: les escribo, y está hablando de la palabra que hoy conocemos como palabra de Dios. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. El gran propósito de la palabra de Dios es que conozcamos a Jesucristo y por medio de Él que conozcamos al Padre Dios, dador de la vida eterna. En el Nuevo Testamento, profetizar y predicar son sinónimos. Ambos son ministerios de la palabra, es decir, ambas actividades están al servicio de la palabra de Dios, el que predica y el que profetiza. Y justamente en una de las intervenciones del apóstol Pablo, donde el ministerio de la palabra es clarificado, el apóstol da a conocer 3 finalidades específicas de la palabra de Dios y quiero que las observemos allí en 1 Corintios, el capítulo 14, verso 3, que dice: pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. La Nueva Traducción Viviente dice: edificarlos, animarlos y consolarlos.
La primera finalidad específica que tiene la palabra en el orden en que se redacta este texto de 1 Corintios es la finalidad de edificar. Es decir, la palabra construye la vida del creyente y de la iglesia. Ella trae provecho espiritual y unidad al pueblo creyente. La palabra de Cristo como fundamento de nuestra fe consolida nuestra relación con Dios y nos constituye en una vida de santidad y de servicio. La segunda finalidad que tiene la palabra es la de exhortar, que en la mayoría de las versiones bíblicas se traduce como la acción de animar. Estudiamos la palabra de Dios y al hacerlo recibimos ánimo para el vivir diario y para la obediencia a Dios. Corrección también para nuestra conducta y dirección a nuestras decisiones e ilustración a nuestra manera de vivir, porque la Biblia nos ilustra cómo hacerlo. La tercera finalidad de la palabra de Dios es la de consolar, según este texto de 1 Corintios. Resulta gratificante el abrazar la palabra de Dios. Ella produce una fortaleza espiritual y emocional distinta a toda otra clase de motivación en medio de circunstancias difíciles, precisamente como las que vivimos hoy. Nada mejor que aconsejar la palabra de Dios a los problemas y a los asuntos de la vida de la gente. Damos nuestro consejo basado en la palabra. Todo el consejo de Dios está contenido en la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos conocer el texto en su contexto. El evangelista Felipe, en Hechos el capítulo 8, encuentra a un funcionario etíope que va en camino a su tierra, leyendo un trozo del profeta Isaías. El Espíritu Santo impulsa a Felipe a preguntar: ¿entiendes lo que lees? Así dice el verso 30 y la respuesta está en el siguiente. El etíope pidió a Felipe que le explicara. Una de las dificultades más comunes para las personas es comprender si lo que un texto bíblico dice es o no apropiado a su realidad y si lo está leyendo bien, si lo está entendiendo bien. Hoy, cuando tenemos una lucha entre el pensamiento de la fe y el pensamiento racionalista científico, es muy dado el cuestionamiento a afirmaciones bíblicas y a conceptos de vida descritos en la Biblia. Mi experiencia dice que en la mayoría de las polémicas lo que subyace es un desconocimiento del texto bíblico en su contexto original. Al estudiar la palabra, tenemos que considerar principios o reglas de interpretación que son esenciales. Es importante conocer de ellas. Uno de ellos, de esos principios, es entender que la tarea del lector es doble. Leemos un texto y procuramos comprender el contexto original de aquel texto. Teniendo claridad sobre su mensaje original, hacemos un salto a nuestro contexto para procurar que el texto que hemos leído nos entregue su mensaje para hoy, que es el mensaje que está allí en el original, en el contexto original, pero que se revierte ahora a nuestra vida en nuestro propio contexto. Se ha dicho reiteradamente y con toda razón que un texto fuera de contexto suele ser un pretexto. Digámoslo de manera distinta. Un texto bíblico leído sin comprender su propio contexto de origen puede llegar a servir de pretexto para cualquier cosa en el contexto de hoy. A veces perdemos de vista el tiempo, lugar y cultura originales y solemos ignorar el trabajo que hombres y mujeres de Dios realizaron para que esta palabra pueda ser leída y predicada hoy. Por ejemplo, en Lucas el capítulo 1, el médico escritor se dirige a un creyente de nombre Teófilo y le afirma que, dice así: después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, también a mí me ha parecido conveniente ponértelo por escrito ordenadamente. Lucas capítulo 1, verso 3 se refiere al Evangelio. El Espíritu Santo guió a Lucas en la tarea de investigar todo lo sucedido alrededor de la vida terrena de Jesús y fue así como inspiró el tercer bello evangelio que tenemos en la Biblia. Nosotros tenemos verdaderas responsabilidades con la palabra de Dios y una de ellas es la de enseñar al pueblo a leer el texto en su contexto antes de aplicar su mensaje al contexto actual.
Dichosamente, hoy contamos con excelentes herramientas de estudio que nos ayudan a conocer aspectos de la cultura en que un determinado texto surgió. Tenemos además herramientas de estudio lingüístico que son de enorme ayuda para el estudio de las lenguas en que originalmente se escribió el texto bíblico o la Biblia. Tenemos conocimientos también arqueológicos y conocimientos filosóficos y científicos que nos permiten comprender con mayor veracidad el entorno en que vivieron los diversos actores de la Biblia, las historias que allí se narran. Y lo que es mejor, existen muy buenos documentos que sintetizan y facilitan el contenido de todo esto que estoy señalando. Hay dos tendencias extremas que debemos equilibrar a la hora de interpretar el texto. Por un lado, la tendencia a ser literalistas en todo lo que se lee. Y por otro, la tendencia en el otro extremo a tomar la Biblia como un sentido figurado en cada cosa que se lee. El cuarto deber que tenemos es el deber de estudiar la palabra. Hay que estudiarla, no solamente leerla. Una responsabilidad más tiene que ver con lo que la iglesia debe enseñar y por lo tanto lo que la iglesia debe aprender acerca de la palabra de Dios de manera provechosa y de ser posible con procedimientos sencillos. Y para eso es necesario estudiar la palabra. Es tarea de los servidores de la palabra el instruir y capacitar al pueblo para que lea la Biblia y para que crezca con ella. No pocos creyentes se contentan con escuchar una explicación dominical de la palabra en los templos, pero hay más que hacer con ella, sobre todo en este tiempo y el tiempo con las consecuencias que tendremos después de esta pandemia. Ha llegado el momento de que cada creyente sea un estudioso y un intérprete cuidadoso de la palabra, estudiar e interpretar la palabra de Dios. Y para ello es necesario que recurramos a 3 acciones básicas que nos ayudan para estudiar el texto bíblico. La primera acción es observar el texto. Es más que verlo, es más que leerlo, es escudriñarlo, es observarlo en detalle. Tenemos preguntas en mente cuando leemos: ¿quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Y por qué se lo dice? ¿Qué verbos utiliza? ¿Cuáles frases usa? ¿De qué habla? Los verbos están en pasado, presente o futuro. Se utilizan figuras narrativas como parábolas, por ejemplo, que comparan una cosa o historia con una enseñanza de fe. Hay que mirar el texto como quien intenta descifrar el encaje de un vestido de novia. Además de observar el texto, debemos interpretar lo que dice el texto, estudiando y buscando significado a las palabras, a las composiciones, significado a las ilustraciones y a la manera en que estas palabras son utilizadas por el mismo autor en el libro que estamos estudiando o en otro de su autoría, o bien los contrastes entre lo que allí se dice y otros textos que han sido o han surgido en momentos de la historia distintos. Es importante asistirse para ello con diccionarios que se especialicen en palabras bíblicas y puede, por supuesto, ser de gran ayuda a los comentarios bíblicos. Observamos la palabra, interpretamos la palabra y el tercer paso básico es aplicar la palabra. Una vez que comprendemos lo mejor posible el mensaje que el texto contiene, tenemos que traerlo a nuestro contexto y ver cómo ese mensaje sigue vigente y es relevante para una determinada situación actual que conocemos en nuestro propio contexto. El gran desafío de la palabra de Dios es que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino más bien hacedores de la palabra, como dice el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 22, que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Leyendo en 2 de Timoteo 3:16, encuentro en la Nueva Traducción Viviente esta declaración. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige, dice el texto, cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es decir, la palabra fue establecida para ser vivida, no solamente para ser leída. Así que 3 tareas básicas son las que tenemos ante la palabra de Dios: observarla, interpretarla y aplicarla. Las 3 cosas las hacemos en este cuarto deber de estudiar la palabra de Dios. Los cristianos somos la comunidad de la palabra
Es por ella que recibimos la fe y en ella sustentamos nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios santifica al creyente, es decir, lo hace una persona íntegra, correcta, que se aparta del mal y que está al servicio de Dios en todo lo bueno que procede de Dios mismo, en todo lo bueno que Él nos pide hacer. Hago un llamado a un compromiso vivo con la palabra de Dios, con su conocimiento y con el ejercicio de lo que ella enseña en nuestro diario vivir. Es sumamente importante que en estos tiempos, como pocas veces antes se tiene que haber dicho, vivamos de la palabra de Dios conociéndola. Lo invito a estudiar con entusiasmo y esmero la Escritura. Nosotros le damos la alternativa de hacerlo en nuestros grupos de vida virtuales. Semana a semana en diversos lugares hay grupos pequeños en hogares que estudian la palabra de Dios y usted tendría la oportunidad de hacerlo. Solo tendrás criterio cuando hayas entrado en la maravillosa senda de conocer la palabra de Dios. Antes es difícil. Hay personas que alegan cosas de la Biblia o dicen que la Biblia era para otros tiempos porque ignoran lo que ella dice. Pero el reto es a conocerla y solo después de conocerla y de conocerla bien, usted entenderá por qué es que insistimos en que ella es la palabra de Dios con un mensaje vigente y poderoso de salvación, de restauración, de sanidad y sobre todo un mensaje de esperanza para el hombre y la mujer de hoy. Queremos invitarle a que usted dé un paso hacia la Escritura y que usted sea parte de esa comunidad de la palabra, del libro, como le llama la gente, del libro negro, porque así se conoció la Biblia por largos tiempos. Quiero invitarle también a que haga ese compromiso en oración. Y sobre todo quiero indicarle a aquella persona que aún no tiene a Jesucristo como Señor de su vida, que no ha dado un paso hacia Él, a que le invite a venir a su vida. La Biblia dice que el velo de la comprensión no cae sino mediante la acción de Cristo en nuestra vida. Es decir, hay personas que leen la Biblia y no entienden nada, o lo que encuentran en ella son cosas insatisfactorias para ellos, considerados a veces como cosas de contradicción. Pero no es así. Lo que sucede es que para poder leer la Biblia necesitamos que Cristo quite el velo que no nos hace entender lo que ella dice. Y ese velo se quita en Cristo mediante el reconocimiento de nuestra condición frente a Él y mediante la acción de pedirle a Él que venga a nuestra vida. Hoy quiero invitarle a que dé un paso hacia el Señor. Hoy quiero invitarle a que usted se decida de una vez por todas a ser un hombre o una mujer de la comunidad de la palabra, de esos que se rigen en toda su conducta y en todo lo que hacen, en toda su acción, se rigen por el consejo de la palabra de Dios. Y para ello le pido que haga esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que estoy separado de ti a causa del pecado, que nada ni nadie podría hacer que yo sea una persona libre, sino solo tú. Te pido que me perdones mi condición de pecador, me liberes de esta naturaleza pecaminosa en mi vida y me des tu perdón. Que sea yo libre de la culpa y del castigo que el pecado trae a la vida humana. Y que venga, oh Dios, sobre mí ahora tu perdón y tu gracia. Pido, Señor Jesús, que me dejes conocerte y que permitas que tu Santo Espíritu venga a mi vida, abra mi entendimiento y pueda yo no solamente conocerte, sino también servirte. Quiero ser parte de la comunidad de la palabra tuya. Quiero, oh Señor, conocer la palabra y necesito también que tu Santo Espíritu me ilumine y me guíe para hacerlo. Y también te ruego, Dios, que al unirme a la comunidad de la fe me permitas vivir en la esperanza gloriosa de que vienes, Señor, pronto y mientras tanto me estás preparando un lugar cerca de ti y me estás instruyendo en la palabra de cómo vivir aquí mientras que eso acontezca. Así que, Señor, abro mi corazón a ti con confianza, pidiéndote el perdón, recibiéndolo en mi vida y pidiendo que me aceptes en tu reino, que me aceptes en la familia de la fe.
Así lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y a usted que ya conoce la palabra de Dios, le desafío a que renueve un compromiso de conocimiento de la lectura cuidadosa de la escritura de la palabra del Señor. Quiero que usted tenga en su corazón esto que he estado señalando esta mañana. Nosotros somos la comunidad de la palabra de Dios y queremos afirmar ese propósito en estos tiempos en nuestra vida. Afirmar el propósito de que somos la comunidad de la palabra y somos fieles a esa palabra por la gracia del Señor. Vamos entonces a tener un momento musical y volveremos dentro de un momento. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bien, nos alegra haberle tenido con nosotros en CCI Celebra. Esperamos que en la próxima ocasión usted también pueda acompañarnos y que esto que estamos haciendo para Dios también sea para ayuda espiritual suya y para estimular su fe y su esperanza. Queremos pedirle que si necesita consultar algo, preguntar o simplemente entrar en contacto con nosotros, sírvase a hacerlo a la dirección de correo y al número telefónico que ponemos a su disposición. El Centro Cristiano Internacional está listo para servirle en lo que a nosotros nos compete y podamos con mucho gusto hacer. Gracias por estar en esta ocasión, pero permítame antes del cierre darle nuestra bendición pastoral. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro y ponga en ti su paz. Invoco el nombre del Señor sobre su vida. Que esta sea una semana victoriosa, que usted y su familia puedan ver la mano de Dios protegiendo y proveyendo para cada una de sus necesidades. Y les insisto, tengamos siempre la fe puesta en que al final de todas estas cosas que nos acontecen, al final está Dios con sus manos abiertas, listos para abrazarnos y para promovernos en su reino. Gracias por hacer del CCI su casa de adoración. Nos vemos. Sí.